Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo de trabajo número 1 y nuestro proyecto es sobre circuitos en serie y paralelo. Están conformados por Jorge Ramiro Collar Espinosa, Rafael Diego Hoyos Tejerina, Humberto León Rosales y mi persona, Rosy Fabiana Dorado Mancilla. Dentro de lo que es introducción, tenemos que un circuito es una interconexión de componentes eléctricos que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Un circuito lineal que consta de fuentes, componentes lineales y elementos de distribución lineales tiene la propiedad de la superposición lineal. Como bien pueden ver, la parte de un circuito eléctrico cuenta con generador, receptor, conductor, interruptor y fusible. Dentro de lo que es circuito lineal, tenemos que consta de fuentes, componentes lineales, que son las resistencias, los condensadores y los inductores. Lo que es circuito resistivo es un circuito que contiene solo resistencia, fuentes de voltaje y corriente. El análisis de circuitos resistivos es menos complicado que el análisis de circuitos que contienen capacitores e inductores. Si las fuentes son de corrientes continuas, se denomina circuito de corriente continua. Los elementos de un circuito está conformado por los componentes, que es un dispositivo con dos o más terminales en el que puede fluir interiormente una carga. Dentro de lo que es nodo, dice que es un punto de circuito donde concurren más de dos conductores, y luego la rama, que es la porción del circuito comprendida entre dos nodos. A continuación, mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Jorge Ramiro Cuellar. Voy a seguir con la exposición. Malla. Cualquier camino cerrado en un circuito eléctrico. Fuente. Componente que se encarga de proporcionar energía eléctrica al circuito entero. Sería la pila o la batería. Conductor. Es un objeto de material que permite el libre flujo de corriente sin resistencia, haciendo contactos entre dos o más componentes electrónicos. Eso serían los cables más que todo. Siguiente, por favor. Se lo puede clasificar también en corriente continua, corriente alterna, tipo de régimen, corriente periódica y corriente transitoria. Están los permanentes, que son tipos de componentes, eléctrico, electrónico y tipo de configuración, que pueden ser en serie, paralelos o mixtos. El objetivo general del proyecto es resolver y diseñar circuitos eléctricos básicos empleando sus leyes y principios fundamentales, generando una actitud reflexiva, analítica, creativa y ordenada que permita proyectar la asignatura en los sistemas de medición y procedimiento de señales biomédicas. Entre los objetivos específicos tenemos que explicar los conceptos básicos de corriente, voltaje, potencia y energía, establecer la diferencia entre voltaje y diferencia de potencial y describir los elementos de un circuito eléctrico. Continúa mi compañero. Muy buenas noches, ingeniero. Le voy a hablar un poco sobre la parte de las leyes fundamentales. Utilizamos como una de las varias que hemos dado a conocer la ley de corriente de Kirchhoff, que viene a ser la suma de las corrientes que entran por un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen por ese mismo nodo. La siguiente es ley de la tensión de Kirchhoff. La suma de las tensiones en un lazo debe ser cero. La siguiente es la ley de Ohm. El flujo de la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Como siguiente tenemos teorema de Norton. Cualquier red lineal que tenga una fuente de tensión o de corriente y al menos una resistencia es equivalente a una fuente ideal de corriente en paralelo con una resistencia. También tenemos el teorema de Thevenin. Cualquier red lineal que tenga una fuente de tensión o corriente y al menos una resistencia es equivalente a una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia. Y por último tenemos el teorema de superposición. En una red eléctrica lineal con varias fuentes independientes, la respuesta de suma rama determinada
Cuando todas las fuentes están activas simultáneamente, es igual a la suma lineal de las respuestas individuales tomando una fuente independiente a la vez. Por la parte del método del diseño, para diseñar cualquier circuito electrónico, ya sea analógico o digital, los ingenieros electrónicos deben ser capaces de predecir la tensión y corriente de todos los circuitos. Los circuitos lineales, es decir, el circuito con la misma forma, frecuencia, de entrada y salida, puede analizarse a mano usando la teoría de los números complejos o otros circuitos. Solo pueden analizarse con programas informáticos especializados o con técnicas de estimación como el método de lineación. También tenemos los programas informáticos de simulación de circuitos como SPICE y lenguajes como VHDL y Verilog permiten a los ingenieros diseñar circuitos sin el tiempo, gasto y riesgo que tiene construir un circuito prototipo. Si el circuito eléctrico tiene componentes no lineales y relativos, pueden necesitarse otras leyes mucho más complejas. Al aplicar estas leyes o teoremas, se producirá un sistema de ecuaciones lineales que pueden resolverse manualmente o por computadora u ordenador. Como conceptos de las partes del circuito, tenemos circuitos de corriente directa, que son aquellos donde la corriente mantiene su magnitud a lo largo del tiempo. Circuitos de corriente alterna, que son aquellos donde la corriente eléctrica varía ciclamente. El circuito digital trabaja con señales digitales como los computadores, los controladores lógicos programables y los relojes electrónicos, entre otros. Circuito en serie conecta secuencialmente, circuito en paralelo donde los componentes coinciden entre sus terminales. Circuito integrado, pastilla de material semiconductor de algunos milímetros cuadrados de área sobre la que se fabrican circuitos electrónicos. Circuitos de señal mixta contienen componentes analógicos y digitales. Los conversores analógico-digital y los conversores digital-analógico son los principales ejemplos. Circuito de primer orden contiene solo un elemento que almacena energía. Diagrama de electrónicos representa pictórica de un circuito. Gracias, voy a continuar con el... Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Humberto León Rosales y yo le voy a explicar acerca del desarrollo de nuestro proyecto formativo. Este proyecto lo desarrollamos empleando una maqueta mostrando el funcionamiento de la electricidad paralela. Tomando en cuenta los materiales que hemos trabajado en este proyecto, contamos con dos bombillas de luz de 220 voltios y 1 metro de cable de tensión, un interruptor de apagado y otro de encendido y un enchufe para conectar a la corriente eléctrica, dando a conocer en los siguientes enlaces. En conclusión, lo que hemos realizado este proyecto nos da a conocer el avance de la tecnología, tanto en la electricidad y otros experimentos como la energía solar o del agua y del viento. La verdad es que es una bonita experiencia que nos ha dado, ya que hemos aprendido a lo largo de este proyecto a cómo más o menos se va dando lo que son las energías alternativas. El trabajo, como en la vida cotidiana, hay que seguir adelante creciendo y aprendiendo. Eso vendría a ser lo que son las conclusiones.